Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a abrir, hermano, nuestras Biblias en el nombre del Señor. Y en esta mañana quisiera, hermanos, compartir con usted un tema que ya hace mucho tiempo lo había desarrollado, pero que el Señor siempre va añadiendo cosas nuevas, ¿verdad? Dios es maravilloso, porque a pesar de que hay temas que uno ya ha desarrollado, la palabra de Dios es infinita. Amén. Entonces siempre el Señor de ese tema nos va añadiendo, nos va alargando y nos va haciendo ver nuevas cosas, nos va revelando y nos va mostrando por medio de su palabra nuevas cosas. Así que yo no sé si alguno de ustedes se acordará de este tema que lo desarrollamos ya hace el año pasado, que se llama Para que no te avergüences. ¿Cuántos se acuerdan de este tema que desarrollamos? Levanten su manito. Quiero saber si alguien se acuerda de este tema que habíamos desarrollado en los cultos, que fue un tema bastante largo, que se llamaba Para que no te avergüences. Levanten su mano. ¿Quién se acuerda? A ver. Hay alguien que se acuerda y más o menos. ¿Quién más se acuerda? ¿Alguien que se acuerde ahí más o menos de qué se trataba? El hermano Rodrigo por allá se acuerda. ¿Alguien más? Mire que fue un tema bien largo que desarrollamos. Se llamaba Para que no te avergüences. Bueno, vamos a, ya usted se va a acordar conforme vayamos leyendo los textos. Vamos a leer nuestro texto base que se encuentra en la carta del apóstol Juan, la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, verso 28. Primera de Juan, capítulo 2, verso 28. Nuestra hermana María nos leía el libro del profeta Sofonías, ¿era hermana María? ¿Verdad? ¿Y de qué texto nos leyó? ¿Quién se acuerda? Sí, pero ¿cuál era el tema? El día del Señor. Amén. El día del Señor. Y hermanos, mire, eso es algo que nosotros tenemos como pueblo, tenemos que tenerlo muy presente. Sobre todo en estos tiempos en los cuales estamos viviendo y todo lo que estamos observando, hermanos, alrededor nuestro, hoy tenemos que ser conscientes más que nunca que el día del Señor está ya a las puertas. Amén. El mundo, hermanos, está atravesando algo que nunca antes había atravesado, hermanos, como humanidad. Esta generación, la cual nos ha tocado vivir, hermanos, hemos experimentado en carne propia. Muchos hermanos han sufrido los estragos de lo que está sucediendo en el mundo por medio de esta pandemia, no solamente a nivel de salud, sino también, hermanos, a nivel emocional, espiritual, a nivel económico. Hermanos, el mundo está siendo sacudido. ¿Y todo esto por qué? Porque es solamente el principio de dolores que nos anuncia que nuestro Señor Jesucristo viene. Y ese gran acontecimiento de la segunda venida de Jesús a esta tierra, a este planeta, para establecer su reino inconmovible, un reino eterno, glorioso, las Escrituras proféticamente lo llaman el día del Señor. Amén. ¿Cuántos están esperando ese día? Levante su mano, hermano, si usted está esperando ese día. A ver, levante su mano. ¿Está esperando? ¿De verdad está esperando ese día? La Biblia dice, hermanos, que si verdaderamente estamos esperando ese día, nosotros debemos prepararnos como una novia, ¿verdad? Una novia que se prepara para el día de la boda, para el matrimonio. Se va arreglando, va, hermanos, buscando su vestido, va, hermanos, viendo todo lo que ella necesita para ese día maravilloso, glorioso. Entonces nosotros, si verdaderamente estamos esperando el día del Señor, eso significa entonces que nos estamos preparando para el encuentro con nuestro amado. Amén. A su nombre, gloria. Entonces vamos a leer nuestro texto que se encuentra en 1 de Juan, capítulo 2, verso 28. Dice la palabra del Señor: ahora, hijitos, permaneced en Él. Dile al que tienes al lado, permanece en Él, dile. Amén. No lo puedes abrazar, pero de lejitos dile, míralo bien y dile, permanece en Él. Dile, hermano, permanece en Él. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que permanecer en Él? O sea, ¿en quién? En Cristo, ¿verdad? Para que cuando se manifieste, oiga eso, el Señor se va a manifestar, que es el día del Señor. Para que cuando se manifieste, tengamos confianza. Para que en su venida
no nos alejemos de él avergonzados. Ahora, yo les había explicado ya, les dije, pero bueno, muchos no se acuerdan, pero les había hablado, hermanos, que cuando el Señor Jesús regrese, primeramente va a venir por su pueblo para establecer su reino, transformar a los suyos y darles el galardón de la vida eterna, aquellos que esperaban su venida, aquellos que aman su venida. Pero, hermanos, en ese día habrán dos grupos. Ese día el pueblo del Señor estará dividida en dos, así como las vírgenes prudentes y las insensatas. El pueblo del Señor estará dividida, hermanos, en un grupo de hermanos, de creyentes que se prepararon, que se alistaron, que añoraban y deseaban y anhelaban y esperaban la venida de su Señor. Y habrá otro grupo que se habrá confiado, otro grupo que se habrá descuidado, otro grupo que no se habrá preparado, otro grupo que se habrá distraído. Y el primer grupo que le esperaba, cuando vean a su Señor manifestarse, levantarán sus cabezas y se regocijarán porque sabrán que el día de su redención ha llegado. Habrá alegría, habrá gozo, habrá fiesta. Pero habrá otro grupo que no se había preparado, que no le estaba esperando, que se descuidó, que en ese día, en vez de alegrarse, en vez de regocijarse, en vez de levantar sus cabezas y entender que el día de su redención por fin había llegado, serán avergonzados. Se alejarán de la presencia de su Señor avergonzados. El Señor se manifestará en gloria con los santos ángeles de su Padre. Hermanos, el Señor se manifestará en fuego ardiente, como fuego consumidor, en luz maravillosa, porque el Señor habita en luz. Y los que están en luz le recibirán, pero los que están en tinieblas se escaparán avergonzados de la luz. ¿Cuántos han visto cuando alguien entra, hermanos, a una cueva y ahí están los pipistrelos, los murciélagos, ¿verdad? Y encienden una lámpara? ¿Ha visto cómo se escapan esos animalitos? ¿Por qué se escapan? Porque no soportan la luz. Son seres de oscuridad. Son criaturas diseñadas para las tinieblas. Así también, hermanos, habrá pueblo de Dios que al no prepararse habrá estado viviendo en tinieblas y como murciélagos escaparán, huirán de la luz avergonzados. Entonces, por eso que el apóstol Juan nos dice, hermanos, aquí en su carta, escribiendo a la iglesia: hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos plena confianza, para que en su venida, dice, no nos alejemos de él avergonzados. Dice otra versión, hermanos, la Biblia Jerusalén traduce: y ahora, hijos míos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos plena confianza y no quedemos avergonzados lejos de él en su venida, el día del Señor. Entonces, yo le hago la pregunta, y la pregunta es para todos nosotros: ¿queremos ser avergonzados? ¿Queremos en ese día alejarnos, hermanos, como murciélagos que escapan de la luz porque están acostumbrados a las tinieblas? ¿Queremos alejarnos de la presencia del Señor, escapar y escondernos como lo hará la humanidad? Porque cuando usted lee el libro de Apocalipsis, ahí dice que los habitantes de la tierra, los poderosos, los reyes y todos, hermanos, cuando vean al Señor manifestándose, hermano, en gloria, ellos dirán: oh, dice tierra, pues dirán a las montañas que caigan encima de ellos, que deberán esconderse en las cavernas de la tierra. Y dice: escondernos de aquel que viene, hermano, que viene en gloria, que está sentado, y de la ira del Cordero, porque el día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá permanecer en pie? Ellos querrán esconderse en las profundidades de la tierra, querrán esconderse en las cavernas. Le dirán a las montañas que caigan sobre ellos y que los oculte de la luz que se manifestará.
porque son seres humanos que vivían en tinieblas y como seres de tinieblas le huyen a la luz. ¿Cuántos de los que estamos aquí le huimos de la luz? Pregúntale al que tienes, hermano, ¿te escapas de la luz? Dile, ¿te escapas de la luz? Yo espero, hermano, que no haya ningún Batman ni ninguna batichica aquí, ¿verdad? Espero con todo mi corazón que no haya ningún pipistrelo en medio nuestro, que le escape, hermanos, al resplandor de la luz. Entonces, el tema, por eso que se llamaba, para que no te avergüences. El tema que habíamos desarrollado era viendo varios tópicos que nos hablaban de situaciones que nosotros podríamos estar atravesando como cristianos, que haría que en aquel día, hermanos, en el día del Señor, en vez de regocijarnos y recibir al Señor como una novia ataviada, preparada para su marido, nos alejaríamos de Él avergonzados. Entonces, para que eso no nos suceda, hemos estado estudiando los diferentes tópicos y situaciones que podríamos estar viviendo y que de las cuales tendríamos que estar atentos para que cuando el día se manifieste, no nos retiremos avergonzados de su presencia. A su nombre, gloria. ¿Y cuáles son las cosas, hermanos, que harían que en su venida nos alejemos avergonzados? Hubieron muchas, ¿verdad? Habían muchas. Una de ellas, que es la que vamos a continuar aquí, era el estar desnudos. Era el número 3, si mal no recuerdo. El tópico 3, el estar desnudos. Y vamos a leer nuestro texto que se encuentra en el libro de Apocalipsis o Revelación, capítulo 3, verso 17 al 18. Capítulo 3 de Apocalipsis, versos del 17 al 18. Cuando lo tiene me dice amén, por favor. Dice la palabra del Señor, yo tengo la Nueva Traducción Viviente, y traduce de la siguiente manera. Tú dices, yo soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada, y no te das cuenta que eres un infeliz, y eres un miserable, eres pobre, ciego, y miren lo que dice, y estás, ¿qué cosa? Desnudo. Así que te aconsejo que de mí, le dice el Señor, compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. La desnudez avergüenza. Cuando Dios creó al hombre, a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó, dice que los creó desnudos. Pero dice la Biblia que ellos estaban desnudos en el huerto, pero no se avergonzaban. ¿Y por qué no se avergonzaban? Porque no tenían el conocimiento del bien y del mal. Eran seres inocentes como niños. A un niño usted lo para desnudo aquí y no se avergüenza. Los niños pueden estar ahí, hermanos, calatitos, como decimos, entre ellos, y no tienen vergüenza, porque son inocentes. Todavía no saben la diferencia entre el bien y el mal. Por eso que Adán y Eva estaban desnudos, dice la Escritura, y no se avergonzaban. Porque recién Dios los había creado. Eran ya, hermanos, físicamente como personas de 30 años aproximadamente, pero en su mente, en su alma, todavía eran niños inocentes. Y no tenían vergüenza. Pero cuando comieron del fruto, del cual el Señor les dijo que no comieran, por medio, hermanos, de la serpiente que sedujo a Eva, y ella comió y dio a su marido, dice que sus ojos, o sea, su mente fue abierta, y entendieron, hermanos, tuvieron conocimiento de lo bueno y lo malo, y lo primero
lo primero que ellos se dieron cuenta es que estaban desnudos. No es que antes no lo supieran, claro que lo sabían, pero no lo veían como algo malo porque no tenían ese conocimiento de que la desnudez era algo malo y eso avergonzaba. Pero cuando ellos se percataron, ya con el conocimiento del bien y del mal, de que estaban desnudos, sintieron ¿qué cosa? Vergüenza. Entonces, ¿qué hicieron? Se tejieron, dice, delantales o taparrabos, dicen en otras versiones, con hojas de higuera y se cubrieron. Yo les decía ahí nació el primer bikini para la mujer, porque solamente eran hojitas de higuera que no les cubrían todo su cuerpo, solamente sus partes íntimas tal vez. Y de pronto, hermano, dice la Biblia que oyeron la voz del Señor que se paseaba en la brisa de la tarde en el huerto. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? Se alegraron como antes había sucedido de que el Señor descendiera a visitarlos. Se alegraron, le recibieron con gozo, con alegría, con alabanza. No, sino ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? Se escondieron. ¿Por qué? Porque tuvieron ¿qué cosa? Vergüenza. ¿A causa de qué? De su desnudez. Por eso que el Señor, hermanos, después que hace un juicio, hermano, y decreta el juicio por el pecado a cada uno de ellos, lo primero que Dios hace es, hermano, cubrirlos. Dice, hermanos, que el Señor los va a cubrir, los va a vestir con túnicas de pieles de animal. Ahí ocurrió el primer sacrificio. Figura de aquel sacrificio que habría de venir, que sería el Cordero de Dios. Definitivamente Dios tuvo que sacrificar animales inocentes, tal vez cordero, no lo sé, pero tuvo que sacrificar animales para quitarle sus pieles y así poder cubrir la vergüenza, la desnudez del hombre que había caído en pecado, que estaba desnudo. Así, por eso Cristo, hermano, lo desnudaron. Él murió desnudo, crucificado desnudo, hermano, exhibiendo su vergüenza. ¿Para qué? Para que por medio de su desnudez nosotros fuéramos cubiertos por su justicia. Démosle palmas al Señor, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Es por eso, hermano, que Él fue desnudado. Él experimentó la vergüenza del pecado, aunque si Él no había cometido pecado, pero se hizo pecado por causa de nosotros. Hermano, no crea usted como lo vemos en las películas que Jesús murió ahí, ¿verdad? Como con un pañalito envueltito. No, los crucificaban completamente desnudos porque exhibían, una de las torturas era, hermano, que exhibían la desnudez. Era la peor vergüenza en la antigüedad, sobre todo. Hoy no, ¿verdad? Hoy está de moda exhibir la desnudez. Mientras más muestran, mejor es. Pero en la antigüedad, la peor vergüenza que podían hacerle a una persona, sea hombre o sea mujer, es exhibir su desnudez públicamente. Era lo peor que les podían hacer. Era una vergüenza que todos contemplaran su desnudez. Por eso que así los crucificaban completamente desnudos. Entonces Jesús lo despojaron de sus vestiduras para que nosotros pudiéramos ser cubiertos. Así como en el huerto tuvieron que despellejar, hermano, el Señor tuvo que despellejar a animales inocentes, sacrificarlos para cubrir y vestir la desnudez del hombre que había caído. Entonces la desnudez avergüenza. Yo no sé si usted se avergüenza cuando está medio desnudo. Por eso que las mujeres tienen que cubrirse. Tienen que cubrir sus partes. Tienen que cubrir su cuerpo. No deben mostrar nada a nadie. La mujer cristiana debe tener pudor, debe tener vergüenza. El mundo es desvergonzado, pero el creyente debe tener pudor, debe tener vergüenza. Primeramente, porque no solamente por vergüenza por los hombres que lo vean, sino primeramente por temor y respeto ante su Señor. A su nombre, gloria. ¿Dicen amén las hermanas o no? Gloria a Dios. También los varones, ¿verdad? También los varones, pero sobre todo las hermanas. Aleluya. Entonces, si la desnudez se avergüenza, la recomendación del Señor, porque el Señor nos ha vestido
con unas vestiduras espirituales cuando nosotros creímos en Cristo. Mira al que tiene al lado, mira al que tienes al lado y dile, ya no estás desnudo, ahora tú estás vestido. Dice el apóstol Pablo en los Gálatas que el día que fuimos bautizados, de Cristo os revestisteis. Aleluya. ¿Cuántas? A ver, le voy a hacer una pregunta. Vamos a ver si leen su Biblia. ¿En cuántas partes fue dividida las vestiduras del Señor cuando lo crucificaron? ¿En cuántas partes? ¿Dos partes? ¿Quién da más? ¿En cuántas partes constaba toda su vestidura del Señor cuando lo dice en los evangelios? ¿No sabe? A ver, los predicadores. En total, todas sus vestiduras que él llevaba cuando lo crucificaron se dividió en 5 partes. Una de ellas, que era la túnica, la parte esa no la pudieron dividir porque estaba de una sola costura. Pero cuando usted cuenta todas las partes que constaba toda su vestidura, eran 5. Y usted sabe que eso tiene significado, ¿verdad? ¿Qué significa el 5? 5, la Torá. Y 5, los 5 ministerios para cubrir a la novia de Cristo. Aleluya, hermano. Dice gloria a Dios, hermano. Démosle fuerte palmas al Señor, hermano. Aleluya. Ahora, de manera como que la desnudez y vergüenza, las Escrituras nos advierten que nosotros no debemos quitarnos esa vestidura que el Señor nos dio el día que creímos y que fuimos bautizados. Entonces, nos dice las Escrituras que no nos debemos quitar esas vestiduras. Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis 16. Verso 15. Apocalipsis capítulo 16, verso 15. La Biblia en lenguaje sencillo, yo tengo esa traducción, dice de la siguiente manera: por eso el Señor Jesús dice, mire la advertencia, yo volveré cuando menos lo esperen. ¿Está escuchando? Miren lo que el Señor nos dice. Miren lo que el Señor te dice. Miren lo que el Señor me dice. Yo volveré cuando menos lo esperen. Volveré como el ladrón que roba en la noche menos esperada. Dios bendecirá al que se mantenga despierto, eso es velando, y escuche, y sin quitarse los vestidos. Aleluya. Dios bendecirá a los que se mantengan despierto y sin quitarse los vestidos, pues no los sorprenderán desnudos. Oiga eso, no los sorprenderán desnudos, ni tendrán nada de qué avergonzarse. Y no tendrán nada de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque la desnudez, ¿qué hace? Avergüenza. Entonces tú y yo estamos vestidos espiritualmente. Dios nos ha dado vestidura, y hay muchas vestiduras, y eso también lo vimos cuando una vez hablamos de las vestiduras de la novia. Hay vestidura de justicia, vestidura de santidad, vestidura sacerdotal, vestidura de guerra, vestidura de luz, vestidura de misericordia, vestiduras de amor. Hay varias vestiduras que nosotros tenemos que saber conocer y endosarlas. Por eso que es la vestidura de lino fino, blanca y resplandeciente. Y el lino fino, dice de la novia en el capítulo 19 de Apocalipsis, son las obras justas de los santos. De manera que el que no tiene obras justas, no tiene vestidura de lino. Hay unas que el Señor nos da y hay otras que nosotros nos las ponemos a nosotros mismos por nuestras obras.
Entonces aquí el Señor dice, por eso que habla de vestiduras, no te quites tus vestiduras. ¿Para qué? Para que cuando el Señor venga en el momento menos pensado, no nos sorprenda, hermanos, desnudos y no tengamos nada de qué avergonzarnos. Amén. A su nombre, gloria. Entonces habíamos visto nosotros por qué causa podemos quitarnos nosotros nuestras vestiduras espirituales. ¿Cuáles son las causas, las razones, los motivos, las situaciones, las circunstancias que hacen o que podrían hacer que nosotros nos quitemos las vestiduras que el Señor nos ha dado? Obviamente uno dice el pecado, claro, pero hay ciertas cosas de las cuales nosotros tenemos que estar atentos para no, hermanos, descuidarnos y quitarnos las vestiduras y a que el día nos sorprenda desnudos. Entonces, una era el dormirnos espiritualmente, y eso lo vimos en el Cantar de los Cantares, no lo vamos a repetir, usted ya se recordará. El otro era el desánimo. ¿Recuerda cuando Pedro estaba en la barca después de la resurrección del Señor y él se había quitado las vestiduras porque estaba desanimado y se había ido a pescar? ¿Se acuerda? Y el Señor apareció y cuando Juan le dijo, es el Señor, cuando ¿se acuerda que el Señor le dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Se acuerdan o no? En el Evangelio de Juan. Entonces, hermanos, tirad la red a la derecha y hallaréis. Y tiraron la red y hallaron peces. Entonces Juan se dio cuenta que era el Señor, porque era en el alba, ¿se acuerdan? Cuando estaba amaneciendo. Y Juan le dice a Pedro, es el Señor. Y dice la Escritura que Pedro se puso su vestidura porque se la había quitado y estaba desnudo. Y con la vestidura puesta se echó al mar un clavado y salió nadando para encontrarse con su Señor. Porque él sabía que desnudo no podía presentarse delante de Jesús. Aleluya. El desánimo hace que te quites tus vestiduras. El desánimo desnuda. Entonces dile, hermano, dile, anímate, no te desanimes por nada. Venga lo que venga, pase lo que pase. Dile, retroceder nunca, rendirse jamás. Dile a tu hermano. Dile, hermano. ¿Por qué? Porque si nos desanimamos, que hermano es lo que rápidamente nos sucede. Puede que, hermano, sin querer nos quitemos nuestra vestidura y aquel día nos sorprenda desnudos. A su nombre, gloria. Otra cosa que hacía que nos desnudemos o que nos quitemos nuestras vestiduras era la locura. ¿Se acuerdan del Gadareno? Lo vimos. Ya usted se acuerda, ¿verdad? Ya está haciendo memoria. Ahora sí me acuerdo, dice usted, ¿verdad? Sí me acuerdo del Gadareno que estaba desnudo a causa de su locura. Claro, estaba poseído por espíritu, pero era un estado de locura. Había perdido la mente. Por eso que cuando el Señor lo sana, dice que lo encontraron en su cabal juicio. ¿Y lo encontraron cómo? Los habitantes de la ciudad cuando vinieron a ver, cuando el Señor había liberado al Gadareno y los demonios se fueron al hato de cerdo, ¿cómo lo encontraron los habitantes de Gadara a este ex endemoniado? Vestido y en su cabal juicio, porque estaba desnudo a causa de su locura. Esta es la locura desnuda. ¿Cuánto cristiano loco conoce usted? ¿Ah? Ay, hermano. Hoy vamos a retocar esto. Ahora sí, después de haber hecho esta pequeña introducción, vamos a ver ahora sí nuestro tema. Otra de las causas que hacen que nosotros podamos quitarnos nuestras vestiduras y que aquel día nos sorprenda desnudos y así no tengamos que retirar o alejar de la presencia de nuestro Señor avergonzados, es la embriaguez. Diga conmigo, la embriaguez. Repita, la embriaguez. Y leemos Génesis. Y usted podrá decir, ¿verdad? Pero hermano, pastor, gracias a Dios que el Señor hace tiempo me libró del guaro, ¿verdad? Me libró del trago, de la cerveza. Yo desde que me convertí, gracias a Dios, no pruebo ni siquiera un poquito de vino, solo para la Santa Cena. Tal vez usted dirá, sí, pero ahora lo vamos a ver, ¿verdad? Si eso es cierto. Génesis capítulo 9. A su nombre. ¿Quién vive, hermanos? Génesis capítulo 9, verso 20 al 22.
Dice la palabra del Señor en la Reina Valera del 60. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó. Oiga, es un justo. El hombre más justo y más perfecto que estaba en la tierra en aquella generación. Si Noé fue salvado, fue a causa de su fe y a causa de su justicia. Y dice la Escritura que no había otro perfecto como Noé en esa generación. Pero aquí vemos a este hombre justo, temeroso de Dios, un hombre, hermanos, que amaba a Dios, que había visto el juicio de Dios, después que sale del arca, después, hermanos, del diluvio, cuando las aguas habían bajado, sale del arca, hermanos, dice que comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. Hizo su vendimia, su cosecha, y bebió del vino. Y ahí no estaba el problema. El problema fue que él se embriagó. Y miren lo que sucedió. Y estaba descubierto. Noé, a causa de su embriaguez, perdió la razón, perdió, hermano, los 5 sentidos, perdió el juicio y se desnudó. Estaba descubierto, dice, en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban fuera. Aquí, hermanos, estamos viendo algo tremendo. Un justo, para que usted entienda que nadie se está libre de nada. Por eso la Biblia dice que el que crea que está firme, mire, que no caiga. Aquí, hermano, no, a mí no me va a pasar eso. Yo aquí, hermano, soy un santo querubín. No. Acá estamos viendo a Noé, un justo, salvado, hermano, del juicio, junto con su familia. Un hombre temeroso de Dios, un hombre que vio cómo Dios había juzgado y había eliminado a los pecadores de su generación. Pero vemos ahí, hermanos, en un acto de descuido, donde él planta una viña y, hermano, hace vino, lo bebe y se embriaga. Y al embriagarse, se desnuda. Oiga eso. ¿Cuántos han estado, digan, a ver, cuántos han experimentado los efectos de la embriaguez? Pero embriagado. ¿Cuántos han experimentado? Yo creo que aquí la mayoría. Usted sabe que el que está ebrio, borracho en la palabra más común, pierde la razón de sí. Muchos que son pacíficos cuando están borrachos se vuelven los mismos diablos. ¿Sí o no? ¿Usted los ha visto o no? Otros se creen Superman. Sí, hermanos. El que está ebrio pierde la razón. No se da cuenta de sus actos. Usted tiene que tener mucho cuidado. Por eso te dice, hermanos, que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad, porque sueltan todo. ¿Lo ha visto usted? ¿Lo ha escuchado o no? El borracho pierde la razón, no sabe dónde está, no sabe quién es. El hombre más fiel se puede volver el más grande conquistador y el más grande adúltero. La mujer más temerosa de Dios, la mujer más recatada, más fiel, puede en esa condición, hermanos, traicionar a su marido, puede volverse loca, poderse quitarla. ¿Ha visto usted cómo se comportan las mujeres cuando están ebrias? Pierden toda vergüenza. Ahí el que no se mueve, el que es calladito, se vuelve bailarín, se vuelve un trompo, se vuelve un galán, se vuelve un conquistador, pierde la razón de sí. No es coherente de sus actos. No sabe, hermano, no es consciente de sus actos. Ha perdido el juicio, ha perdido la razón. Por eso que la Biblia nos habla y nos advierte mucho acerca de la embriaguez. Espero que no haya ninguno aquí que tenga problemas todavía con el alcohol, ¿verdad? Yo me imagino que no. Aquí vemos entonces a Noé, hermanos, en una condición terrible.
donde él se ha embriagado, un justo, cometiendo un pecado de embriaguez. El pecado no estaba en tomar el vino, el pecado estaba en embriagarse. Donde él se embriaga y pierde la compostura, pierde la vergüenza y se desnuda completamente y se queda dormido en su tienda completamente desnudo. Y viene su hijo, Can, padre de Canaán, ve a su padre desnudo, contempla su desnudez y va y lo cuenta a sus hermanos. Era algo que jamás su padre, en su sano juicio, jamás hubiera hecho. Exponerse públicamente su desnudez, porque era la parte más vergonzosa del ser humano y peor en aquellos tiempos. Pero aquí lo vemos a él perdiendo el juicio, perdiendo la vergüenza a causa de su embriaguez. A su nombre. Ahora nosotros podemos decir, gracias a Dios, y espero que así sea, hermano, que los que teníamos problemas con el alcohol, hoy ya no lo tengamos. Que Dios, hermanos, el día que nos convertimos, verdaderamente nos haya liberado y haya roto esas cadenas, hermanos, esas ataduras que teníamos con el alcohol. Porque nosotros como raza latina tenemos ese problema. La cultura italiana no tiene ese problema. Ellos se toman su vino, porque ellos no son borrachos. Usted no va a ver italianos que están caminando ahí, tambaleándose, el marido pegando a su mujer borracho, ¿verdad? O mujeres tiradas ahí, orinando sin que les dé vergüenza en medio de la calle. Usted no va a ver esas cosas en la cultura europea, pero sí en nuestra cultura, lamentablemente. Y aquí lo vemos. Entonces, cuando usted pasa ya en la tardecita, ¿verdad? Las latinas, cuando ya están los efectos del alcohol, ya comenzaron a ejercer ahí su efecto, su control en la mente. Usted lo va a ver que no hay baño, ¿verdad? Y habiendo baño, no van. Usted va a ver, se van por ahí, orinan tranquilamente, no tienen vergüenza. Y ahí bailan, se exhiben, hacen locuras y media, porque han perdido el juicio. Pero hay otro tipo de embriaguez, que es la embriaguez espiritual. Y vamos a leer Jeremías capítulo 51. Jeremías capítulo 51. Usted estaba diciendo, este mensaje no es para mí, pero ya va a ver que sí es para usted y para mí. Jeremías 51. Y vamos a leer el verso 7. ¿Lo tiene? Jeremías capítulo 51, verso 7. Dice la palabra del Señor: copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó, escuche, Babilonia embriagó a toda la tierra de su vino, el vino de Babilonia. Bebieron los pueblos, se aturdieron. Mire lo que es el vino, pues lo que es el alcohol, aturde. Se aturdieron, por tanto, las naciones. Los que están siguiendo el estudio de los jueves saben que estamos tratando acerca de Babilonia la Grande. Amén. Espero que usted lo esté viendo. Yo pongo videos, incluso a los que no pueden, los jueves, para que usted después lo pueda ver, lo pueda escuchar. Y ahí estamos estudiando acerca de Babilonia la Grande, justamente. Aquí está refiriéndose a la Babilonia literal, acá el gran imperio de Babilonia, en Medio Oriente. Y dice, hermanos, que Babilonia fue copa de oro en la mano de Jehová. Pero mire lo que hace, el poder que hace Babilonia, lo que ejerce sobre las naciones, ese poder que ejerce, es un poder espiritual. Dice que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, todos los pueblos. Se aturdieron, por tanto, dice, las naciones. Esta entidad, hermanos, aparece en el libro de Revelación como una mujer, como una prostituta, como una ramera, que lleva en su frente un nombre, Babilonia la Grande, madre de todas las rameras y de todas las abominaciones de la tierra. Y nuevamente cumple el mismo propósito de embriagar. Dice que los reyes de la tierra se embriagaron con el vino de su fornicación. Y los moradores de la tierra se embriagaron también, hermanos, con el vino de la fornicación de esta mujer, de esta ramera. Que en el libro de Revelación es una ciudad, pero que va a representar
a toda la ciudad y a todas las grandes metrópolis del mundo entero en todas las épocas. Esto quiere decir que Babilonia representa en sí al mundo. Babilonia, hermano, esa mujer que usted la ve en el libro de Apocalipsis, sentada sobre una bestia escarlata, es una ciudad y será en el futuro, antes de la venida del Mesías, el centro de gobierno de la bestia. Una ciudad tendrá su capital de su gobierno, así como lo fue Roma en la antigüedad, pero también representa el sistema del mundo. Babilonia, por lo tanto, ¿a quién representa? Al mundo. ¿A quién representa Babilonia? Al mundo. El sistema que gobierna el mundo, el sistema que gobierna todas las grandes ciudades. Y dice, hermanos, que Babilonia, esta entidad, este poder espiritual que hace, va a embriagar a toda la tierra. Y dice, hermanos, que los pueblos bebieron de su vino y se aturdieron, por tanto, todas las naciones. La versión Ausejo traduce de la siguiente manera. Escuche. Copa de oro en manos de Yahvé era Babel, que embriagaba a la tierra entera. De su vino bebieron las naciones. Por eso las naciones enloquecieron. Porque el efecto del vino hace eso, enloquece. Hace que pierdas la razón. Hace que pierdas el juicio. A su nombre. Otra versión dice, copa de oro en manos de Yahvé era Babel, que embriagaba la tierra entera. De su vino bebieron las naciones, por eso las naciones se entontecieron. El vino entontece. Por eso que usted ve, hermano, los borrachitos, ¿cómo están? ¿Lo ve? ¿Lo ha visto o no? Y es triste cuando vemos, hermanos, compatriotas, cuando subimos al auto o a la tranvía, sobre todo los domingos o los sábados de la tarde, totalmente borrachos, fuera de sí. Y usted ve, se les puede estar cayendo la baba, se pueden estar orinando ahí, ni cuenta se dan. Están entontecidos. De manera espiritual, eso es lo que hace Babilonia. ¿Qué hace Babilonia con los moradores de la tierra? Los entorpece. ¿Qué hace? Los va a aturdir. ¿Qué hace, hermanos? Los va a enloquecer con el vino de su fornicación. Y las naciones enteras de la tierra han bebido del vino de Babilonia y se han embriagado los moradores de la tierra y se han entontecido, se han aturdido. Por eso que el mundo, hermano, usted lo ve, no anda en su cabal juicio. El mundo no tiene vergüenza. Por lo que decía, los creyentes tenemos que ser gente recatada, ser gente, hermanos, que tenemos pudor, vergüenza. El mundo no ha perdido la vergüenza, ha perdido la moral, lo ha perdido todo. El diablo, por medio del sistema del mundo, a los moradores de la tierra los ha embriagado con el vino de su fornicación y ha hecho que los moradores de la tierra anden, hermanos, aturdidos, anden enloquecidos, anden entontecidos. Por eso que la gente, hermano, usted lo ve, cómo anda, usted, sobre todo en esta temporada, usted ve a la jovencita cómo anda. Yo no sé si usted lo ve. Es triste, hermanos, cada vez se está perdiendo peor, cada vez, hermano, cada año, la vergüenza, el pudor, hermano, el buen juicio, se está perdiendo. El mundo a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Las jovencitas cada vez muestran más y más, hermano, sus partes íntimas. Ya no hay vergüenza, ya no hay pudor, se han enloquecido, se han entontecido. Dice otra versión, la versión K2, Babel fue una copa de oro en las manos de Yahvé, hizo que toda la tierra se emborrachara. Las naciones bebieron de su vino. A causa de esto, del vino de Babilonia, han perdido sus sentidos. ¿Qué hace la embriaguez? Hace que pierdas tus sentidos. Por eso que el borracho pierde los sentidos. El buen juicio no sabe lo que hace. Se entontece, se entorpece.
enloquece. Yo recuerdo un amigo cuando cada vez que se emborrachaba, no sé si él era fanático de una serie que se llamaba Nan, que era de guerra, de Vietnam. Cada vez que se emborrachaba, literalmente estaba bien vestido y se aventaba a la tierra y empezaba ta 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 ta. Él estaba en plena guerra. Perdía el juicio, se enloquecía. Y es así, hermanos, como los efectos que causa la embriaguez. Entonces vimos en el caso de Noé que la embriaguez que hace, como hace que tú pierdas la vergüenza, te desnuda. Te desnuda. Y les mencionaba acerca de Babilonia la Grande en Apocalipsis, y le leo el texto que está en Apocalipsis 17, versos del 1 en adelante. Dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con lo cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura. Mire esta mujer cómo está vestida. Es por medio de su vestidura y todo eso que es que atrae, seduce. La mujer está vestida de púrpura, escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perla. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esta mujer, así como esta mujer embriaga por medio de su vino que ofrece, a su vez ella también está embriagada. ¿Me escucha lo que le estoy diciendo? Ella ofrece su vino, ¿ok? El mundo ofrece a los moradores de la tierra. Y los moradores de la tierra se embriagan con ese vino. Pero a su vez también ella está embriagada, está ebria. ¿Pero ebria de qué? ¿Ebria de qué? No, ahí lo dice el texto. Lean lo que dice. ¿De qué está ebria? De la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Esto quiere decir que el mundo está embriagado con la sangre. Es un tipo de vino. ¿Se acuerdan que Jesús dijo: esta es mi sangre, el vino? La mujer, el mundo, ofrece un vino para embriagar a los moradores de la tierra, para entontecerlos, para entorpecerlos. Pero a su vez, ella también está embriagada. ¿Con qué? Con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. El mundo odia a los cristianos. El mundo odia a los discípulos de Jesús. El mundo odia a los santos. Jesús nos dijo: el mundo os odiará. ¿Por qué? Porque a mí me odió primero. Si el mundo los ama, preocúpense, porque el mundo ama solamente lo suyo. Si el mundo los ama es porque ustedes son del mundo. Pero si el mundo los odia, regocíjense, porque el Señor lo odiaron primero. Y porque lo odiaron, lo persiguieron, y no solo lo persiguieron, sino que lo mataron. Por eso que también a los discípulos del Señor, no solamente el mundo los va a odiar, sino que también los va a perseguir y los va a matar. Por eso, de ahí vamos a ver algo que nosotros no debemos hacer. A su nombre. En Proverbios, capítulo 7, verso 7, Salomón le habla a los jóvenes y les advierte acerca de la mujer seductora, de la mujer ramera, en sentido literal, pero lo podemos aplicar en sentido espiritual. Amén. Y miren lo que va a decir Salomón en Proverbios 7, verso 7 en adelante. Dice: di entre los simples. Y Salomón está viendo no al mundo, sino al pueblo de Dios. ¿Me está escuchando lo que le digo?
Salomón no está viendo a las naciones paganas, él está viendo al pueblo de Dios. Y dice, vi entre los simples. ¿Sabe por qué? ¿Quiénes son los simples? Los insensatos. Los que no tienen sabiduría. ¿Cuáles son las 4 actitudes que compartió el hermano Rodrigo el día martes? A ver, ¿qué me dice? Compromiso, sabiduría, oración y amor. 4. Y ahí está la sabiduría. El simple es el necio, el que no tiene sabiduría, el que no tiene entendimiento. A ellos, Proverbios lo llama mayormente los simples. Vi entre los simples, dice, consideré entre los jóvenes a un joven falto ¿de qué? De entendimiento. Un insensato. Por eso que el pueblo de Dios que tiene que ser un pueblo sabio y entendido. Eso es lo que hemos estado hablando tanto, el Señor nos ha estado hablando, hermano, de ser un pueblo sabio y entendido. Acá, pero lamentablemente dentro del pueblo de Dios, no todos son sabios ni entendidos. Hay muchos, hermanos, que son simples, que son necios, faltos de entendimiento. Entonces Salomón va a decir, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Y hay mucho que explicar, pero cuando he aquí, escuche, mire el que se sumerge en las tinieblas, mire lo que le acontece. Al que le gustan las tinieblas, el vampiro se le aparece. Al que le gusta jugar con fuego, se quema. A este joven le gustó la tarde, las tinieblas, el anochecer. Mire lo que le sale en el anochecer. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer, diga conmigo una mujer, le sale al encuentro. Wow, hermano. Eso es tremendo. Si tú no habitas en luz, si tú no amas la luz y te comienzas a sumergir en las tinieblas, el diablo te va a salir al encuentro. El mundo te va a salir al encuentro. Y aquí es el mundo prefigurado por medio de una mujer, como aparece en Apocalipsis. El mundo te va a salir al encuentro. El diablo te va a salir al encuentro. ¿Me está entendiendo? Y dice, hermanos, una mujer le sale al encuentro con atavío, o sea, con vestidura de ramera y astuta de corazón. Esta mujer, esta ramera, simboliza también, hermanos, al mundo. El mundo es astuto. El diablo usa el mundo para seducir, para tentar, para atrapar, para enloquecer, para aturdir. ¿A quién? A los hijos de Dios, a los simples, a los faltos de entendimiento. Y dice, hermanos, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa, unas veces está en la calle, otras veces en la plaza, acechando por todas las esquinas, acechando. ¿Se da cuenta? Está acechando. El mundo, hermano, está acechando, pero no a los suyos, porque ellos son suyos, a ellos ya no necesitas acecharlos. Es como el diablo. ¿Se acuerda que Pedro dice que el diablo anda como qué? Como león rugiente, acechando, buscando ¿a quién? ¿A quién? Devorar. Y el diablo, no es que se le va a aparecer el diablo en persona, ni mucho menos en forma de león, son figuras que se utilizan. No sé si usted ha visto cómo cazan los leones. Ellos se sumergen en la sabana africana, se esconden entre la maleza y están así, mirando. Ahí están las manadas, ¿verdad? ¿Ha visto usted los documentales del Discovery Channel, verdad? ¿Ha visto? Y ahí están las manadas. Pero ¿a quiénes se los almuerzan los leones? A los que se descuidan, a los traviesos, a los que se apartan de la manada, a los más jovencitos, a los enfermos y a los ancianos. Presa fácil. Presa fácil. Por eso que no hay oveja libre.
No, yo me congrego en mi casa y pongo mi prédica de Chuy Olivares y ahí estoy, tranquilo. No, hermano. Ahí te estás apartando del rebaño. Por eso la importancia de congregarse. La importancia de congregarse, hermano. Dile al que tienes al lado, ojalá no te apartes del rebaño. Dile al que tienes al lado. Hermano, dile, no te apartes del rebaño. Porque si no vas a ser presa fácil. Y ahí te va a salir el león, el lobo, hermano, y toda bestia inmunda que hay. Y mira, dice, esta mujer astuta, de corazón y alborotadora, seductora, se asió de él, lo vio este joven que se sumergió en las tinieblas de la noche y vio su presa, como un león, vio una oveja descuidada y se le tiró encima. Y dice, se asió de él, lo agarró y le besó de frente. Con semblante descarado le dijo, sacrificio de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillos de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ahora mire lo que le dice en el verso 18. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores. ¿Hay cuenta? Entonces, ¿qué hace el mundo? Seduce. Y al seducirte, ¿qué hace? Te embriaga. Te ofrece de su vino. Por eso que cuando Daniel y sus amigos fueron llevados cautivos a Babilonia por Nabucodonosor, hermanos, ellos se abstuvieron ¿de qué? De comer la comida del rey y de beber el vino de Babilonia. Ellos se abstuvieron. No vamos a beber el vino de Babilonia. Porque ese vino aturde, ese vino embriaga, ese vino entontece, te va a aturdir, te va a enloquecer, te va a entorpecer. Por eso que ellos se abstuvieron. Entonces, por eso que de aquí Santiago, hermanos, en el capítulo 4, verso 4, nos va a decir lo siguiente. Oh almas adúlteras. ¿Por qué? Porque el que se deja seducir por el mundo y comienza a beber de su vino y se embriaga de amores con el mundo, está adulterando y fornicando espiritualmente. Porque le está siendo infiel al Señor y, hermanos, se está entregando en los brazos de una prostituta, que es el mundo, como una ramera, seductora, que está al acecho, hermano, de los creyentes, para seducirlos, atraparlos, ofrecerles de su vino y fornicar espiritualmente con ellos. Entonces por eso Santiago nos dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y aquí, hermanos, hay que hablar un poco. Tal vez, hermanos, nosotros como creyentes, Dios nos ha librado del vino literal, de la cerveza literal, de la embriaguez literal. Pero lamentablemente, hermanos, hay mucho pueblo de Dios, mucho cristiano, y tal vez aquí, hermanos, sabremos mucho de nosotros que estamos en esta condición, que nos hemos dejado seducir, porque el mundo, por eso que se le presenta como una mujer, como una prostituta seductora, adornada con joyas, pintada, hermoseada ella para poder seducir a los hombres. Así, por eso que usted viste cómo se visten las mujeres que se dedican a esa labor, ¿verdad? Se visten con unas vestiduras apropiadas para poder seducir a los hombres, para que los hombres no puedan resistirse y puedan caer en sus brazos. Por eso que lo vimos ahí en Proverbios, cómo sale esta mujer para, hermanos, ir y seducir al joven, atraparlo, y hermanos, le dice, vamos, embriaguémonos de amores, y le dice, toda la noche. ¿Y qué cree usted que hizo ese joven? ¿Se quedó con sus vestiduras o se las sacó? Se las sacó.
porque se dejó embriagar con el vino de esta prostituta. Así, hermanos, el pueblo de Dios hoy, lamentablemente, hermanos, el mundo está ahí a la puerta que nos espera, que nos acecha, con todos sus deleites, con todo lo que el mundo porque el mundo ofrece, así como Babilonia, esta ramera ofrece su vino, así el mundo ofrece algo. Pero es algo tan apetecible que los moradores de la tierra, en este caso, no pueden resistir. Pero no solamente los moradores de la tierra, sino que también mucho pueblo de Dios no soporta lo que el mundo les ofrece. Por eso que aquí Santiago nos advierte, hermanos, y nos exhorta, y nos dice: armas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y hermanos, y Juan, el apóstol Juan, nos va a decir: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, hermano, mire, hay mucho pueblo de Dios, muchos cristianos que está amando al mundo, que se ha dejado embriagar por el vino de Babilonia. Y hoy, hermano, hay mucho creyente atontado, aturdido, embriagado. Que no está, por eso, hermanos, que vemos que muchos cristianos nos comportamos no como cristianos, sino nos comportamos como la gente del mundo. ¿Y saben por qué nos comportamos como la gente del mundo? Porque estamos embriagados con el vino del mundo. ¿Cuántos cristianos, hermanos, que hay que son, hermanos, avaros, por ejemplo? La vez pasada que hablábamos en el estudio bíblico, si usted lo ha oído, hablábamos, hermanos, de este espíritu de Babel metido en las iglesias, ¿se acuerda? De erigir una torre. ¿Se acuerda que le decía que el significado de esta palabra, que se traduce como torre del hebreo, significa también púlpito? Y por eso les decía yo que muchos pastores, muchos predicadores están levantando sus púlpitos para hacerse de un nombre famoso. ¿Por qué? Porque eso es lo que el mundo ofrece, pues. El mundo ofrece fama, ofrece dinero, ofrece placeres, ofrece riquezas. Eso es lo que el mundo ofrece. Ofrece poder, todos los placeres de la vida. Y hoy los cristianos, lamentablemente, hermanos, estamos siendo arrastrados y estamos yendo tras todas esas cosas que nosotros no deberíamos ir. Estamos anhelando las mismas cosas que la gente del mundo anhela. Muchos cristianos han perdido la vergüenza, hermano, y se comportan como se comportan y viven como viven, a pesar, hermano, de que saben que son cristianos, a pesar que conocemos la palabra, pero están viviendo como si fueran gente que no conocen a Dios, que no conocen la palabra. ¿Por qué? Porque han perdido toda vergüenza. Porque se han dejado embriagar con lo que el mundo ofrece. Y cuando tú te dejas embriagar, te estás quitando tus vestiduras. Y si te dejas embriagar por el mundo y no escapas, por eso que el llamado de parte del Señor sobre su pueblo es: salid en medio de ella, pueblo mío, y no seáis partícipes de sus pecados y de sus plagas. Le voy a decir una cosa, mire. ¿Cuál fue el juicio en Apocalipsis que Dios envía sobre Babilonia? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el juicio que Dios envía en el libro de Apocalipsis sobre Babilonia? Sobre esta ramera. No. Ese es de la bestia, la herida mortal es de la bestia. Sobre Babilonia, sobre esta prostituta que está sentada sobre esta bestia escarlata, que representa al mundo. ¿Cuál es el juicio de Dios sobre ella? No. Ese es sobre Jezabel. Sí, pero antes de eso hace un juicio contra ella. Por eso le dice: ven, te mostraré el juicio contra la gran ramera. Hay un juicio de parte de Dios sobre ella. Sigue. Y te falta una palabrita. ¿Estás bien? Te falta una palabrita nomás. La dejan sola y desolada y desnuda.
Esta mujer, como está ebria, su juicio de parte de Dios contra ella es que la dejan desolada y desnuda. Léalo en el libro de Apocalipsis, ahí está. Capítulo 17, léalo, ahí alcancé el final. Ahí dice cuál es el juicio. Y los 10 reyes que recibieron reino juntamente con la bestia, aborrecerán a la ramera y la quemarán y la dejarán desolada y desnuda. La van a desnudar. ¿Para qué? Para exhibir ¿qué cosa? Su vergüenza. Y esa es Babilonia. ¿Y qué representa Babilonia? El mundo. Por eso que cuando el Señor aparezca, el mundo, ¿cómo va a estar? Desnudo. Y todos los que amen al mundo, todo creyente que ame al mundo, que esté embriagado con el vino de Babilonia, ¿cómo va a estar? Desnudo. Y cuando el Señor aparezca, ¿qué va a hacer? Se va a avergonzar. Por eso, hermanos, aquí la Biblia nos advierte, no améis al mundo. ¿Qué es el mundo? No solamente, hermano, no crea que pues ya no voy a la discoteca, ya dejé el mundo, ya no voy a los estadios, ya dejé el mundo, ya dejé la borrachera, ya no estoy. No, el mundo sabe lo que es, acá lo dice. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Con esa teología de la prosperidad es amar al mundo. Los pastores están amando al mundo. Cuando los pastores quieren hacer sus megatemplos, porque están levantando sus púlpitos, sus torres, para hacerse de un nombre famoso, un ministerio famoso, un nombre reconocido en el círculo cristiano. Ese es el mundo. Cuando tú quieres ser un cantante famoso, un artista famoso, un predicador famoso, aplaudido, ese es el mundo. Aún dentro de la propia iglesia. Esa es Babilonia, ofreciéndote su vino para que te embriagues y te atontezcas, para que pierdas, hermanos, tu juicio, para que pierdas tus sentidos espirituales. Porque cuando un creyente ama al mundo, pierde los sentidos espirituales. Ya no oye la voz de Dios, pierde el oído, pierde el olfato, ya no habla con palabras de bendición. Le empiezan a salir lisuras, le empiezan a salir palabras deshonestas, le empieza a salir la mentira, le empieza, hermano, a salir la chismosería. Los ojos, pierde la vista, se vuelve ciego, ya no ve por dónde camina, ya no ve lo que hace, no se da cuenta de lo que hace ni por dónde va, ya no deja de andar en los caminos del Señor y se desvía y comienza a andar en los caminos del mundo. Pierde el olfato, pierde el tacto, pierde los sentidos espirituales. Por eso que el Señor, cuando vino en su primera venida, sanó a todos los enfermos, sanó a los sordos, sanó a los mudos, sanó a los ciegos, sanó a los paralíticos y sanó a los que tenían las manos tullidas o secas. Restauró los 5 sentidos. Porque en su pueblo no puede haber gente que haya perdido sus 5 sentidos. Lo hizo en el sentido literal, pero para enseñarnos el aspecto espiritual. Amén. A su nombre. Entonces, mire cómo traduce esta versión. La Dios habla hoy, traduce así para que entienda qué es el mundo. Porque nada de lo que el mundo ofrece, escucha bien esta palabrita. ¿Se acuerda que Babilonia ofrece? Le dije, ¿verdad? Nada de lo que el mundo ofrece, viene del Padre, sino del mundo mismo. Y esto es lo que el mundo ofrece. Escuche bien, pare sus oídos. Esto es lo que el mundo ofrece. Los malos deseos de la naturaleza humana. Todo lo que nuestros malos deseos quieren. El mundo te lo da. ¿Quieres placer? El mundo te lo da. ¿Quieres sexo? El mundo te lo da. ¿Quieres parranda? El mundo te lo da. ¿Qué más le gusta a nuestra naturaleza pecaminosa? ¿Te gusta la vanidad? El mundo te lo da. Todo lo que tú puedas anhelar carnalmente, el mundo te lo da, te lo ofrece.
Los malos deseos de la naturaleza humana. El deseo de poseer lo que agrada a los ojos. Escuche bien, el deseo de poseer lo que agrada a los ojos. Y el orgullo de las riquezas. Eso es el mundo. Eso es lo que el mundo nos ofrece. Por eso que nosotros, hermanos, como cristianos, debemos huir de todas esas cosas. Porque si nos dejamos embriagar por alguna de estas cosas, el día que el Señor vuelva por segunda vez, nos hallará completamente desnudos. Y nos retiraremos de su presencia avergonzados. En la epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el Nuevo Testamento usted va a encontrar una palabrita que sobre todo en las cartas, una palabrita que se menciona repetidas veces. De las Tesalonicenses capítulo 5, versos 5 al 8 dice, ya estamos terminando, no se preocupe. Porque todos vosotros sois hijos de luz. ¿Cuántos hijos de luz hay acá? Menos, la mitad al menos. ¿Cuántos hijos de luz hay acá? Gloria a Dios. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche. Diga conmigo, no somos de la noche. Ni de las tinieblas. Por tanto, dice, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Seamos sobrios. ¿Qué es sobrio? Sobrio es lo opuesto a estar ebrio. Ebrio es haber perdido el juicio, haber perdido tus 5 sentidos, estar atontado, estar aturdido, no saber lo que haces. Ser sobrio es todo lo opuesto. Estar con tus 5 sentidos bien puestos, tener dominio propio, tener el control de ti mismo, eso es estar sobrio. Hay ebrios y hay sobrios. Mira el que tienes al lado, ¿cómo lo ves? ¿Ebrio o sobrio? Mira el que tienes al lado, ¿cómo está? Hermano, aunque digamos muchas cosas, el pueblo de Dios, hay mucho pueblo de Dios y mucho creyente ebrio, espiritualmente hablando. Estamos todavía sumergidos, hermano, deseando las cosas de este mundo, anhelando las riquezas del mundo, otros están anhelando fama, otros anhelan poder, otros anhelan los placeres. Hermano, estamos anhelando todavía lo que el mundo anhela y lo que el mundo ofrece. Pero la Biblia por eso nos advierte, y usted puede buscarlo en una concordancia, busca esa palabra, aparece varias veces. Estar sobrios, estar sobrios. En el Evangelio de Lucas, cuando Jesús habla de su segunda venida, dice, miraos por vosotros mismos, que vuestros corazones no se endurezcan a causa de las glotonerías, de las embriagueces y de las afanes de este mundo. Guardaos por vosotros mismos, miraos por vosotros mismos. Hermano, cada quien es responsable de sí mismo. El pastor está para orar, para aconsejarle, para hablarle, para animarle, pero al final usted es responsable de sí mismo. El Señor le dijo a sus discípulos, mirad por vosotros mismos. Están atentos. Le dijo a sus discípulos, hermano, que tus corazones no se carguen o no se endurezcan. Otra versión dice que no se entorpezcan por las glotonerías. Eso es el mundo. Por las embriagueces del mundo. Y por los afanes de esta vida. Y aquel día, dice, os sorprenda como ladrón. Y si nos sorprende como ladrón, ¿qué nos va a pasar? Nos retiraremos, ¿qué cosa? Avergonzados. Entonces dice, miren, y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Los que se embriagan son porque están en las tinieblas, porque no conocen la luz, huyen de la luz. Por eso que de noche se embriagan. Seamos, otra vez dice, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Y como conclusión,
El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 1, verso 13 al 15, dice, mire, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y nuevamente aquí Pedro también nos repite lo mismo y dice, sed sobrios, no ebrios, sino sobrios. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais cuando estabas en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir. Sobrio, recuerdes esto, significa estar libre de la influencia de productos embriagantes. Estar en tu cabal juicio. Nuevamente el apóstol Pedro nos dice en el capítulo 4 que nos compartía el hermano Rodrigo el día martes. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. ¿Por qué no se repite la escritura constantemente? Sed sobrios, sed sobrios, sed sobrios. Porque el Señor sabe que Babilonia nos está esperando con su vino para embriagarnos. El Señor sabe que la influencia del mundo es tan fuerte que está ahí para seducirnos, para embriagarnos y para desnudarnos. Porque el que se embriaga se despoja de su vestidura, pierde su vergüenza, y cuando el Señor aparezca, lo encontrará desnudo y se alejará de su presencia avergonzado, juntamente con todo el mundo, porque a Babilonia la van a desnudar. Y por último, siempre el apóstol Pedro en el capítulo 5, verso 8, dice, sed sobrios. Otra vez, sed sobrios y velad. Dos cosas van juntas, sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad. Significa estar vigilante, estar atento, no dormirnos. Dile al que tienes al lado, hermano, ya deja de dormir, dile, despierta. Si lo ve ahí alguno que está medio atontado, sacúdelo. Seamos sobrios. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Y cómo lo hace? Por medio, una de las formas, ¿cómo lo hace? Por medio del mundo, por medio de Babilonia. Para embriagar no solamente al mundo, sino sobre todo a los hijos de Dios. Tristemente, el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice en una de sus cartas, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha abandonado. Amando más al mundo, se fue a Tesalónica. ¿Quién era Demas? Un colaborador de Pablo. Un hombre que oyó no a predicar al hermano Rodrigo, ni al pastor José, ni al hermano Willy, ni a Chuy Olivares. Un hombre que escuchó predicar al mismísimo apóstol Pablo. Lo vio hacer señales, prodigios, maravillas. Cómo Dios obraba por medio de este apóstol. Fue un colaborador, un compañero de Pablo en sus viajes misioneros. Pero ¿qué pasó con Demas? Babilonia lo sedujo. Esta prostituta, cual ramera, con su cáliz lleno de vino, lo embriagó, lo sedujo y lo embriagó. Y amando más el mundo, se fue a Tesalónica y abandonó al apóstol Pablo, a la obra de Cristo y a Cristo mismo. Hermanos amados, el día del Señor está más pronto que nunca. No dejemos y no permitamos que el mundo nos seduzca y nos embriague con el vino de su fornicación. Y nos dejemos quitar las vestiduras que el Señor nos ha concedido el día que murió en la cruz por cada uno de nosotros. Y que cuando el Señor vuelva por segunda vez,
nos sorprenda desnudos y tengamos que retirarnos de su presencia avergonzados. El tiempo apremia. Velemos y seamos sobrios, no ebrios, sino sobrios, apercibidos, sabiendo el tiempo que nos ha tocado vivir. Basta ya el tiempo pasado, cuando estábamos en nuestra ignorancia, para haber hecho todo lo que a la carne le placía. Mas ahora el Señor a santidad nos ha llamado. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos la carrera, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Que el Señor me los bendiga grandemente. Y no permitamos, hermanos, y si nos hemos dejado embriagar por este mundo, pidamos que el Señor nos devuelva la cordura. Pidamos que el Señor nos devuelva la sobriedad, que nos quite este aturdimiento, que nos haga una limpieza en nuestra alma, una rehabilitación en nuestro corazón, en nuestro espíritu, para que andemos sobrios delante de su presencia. Pongámonos en pie.